Antes de abrir a las preguntas, quizás algunos comentarios, ya no sobre el libro, sino sobre tu exposición. Una de las cosas que me sorprende permanentemente es que si acá tuviéramos un venezolano, un argentino, un nicaragüense, casi sería idéntico el mensaje, casi idéntico. Variarían los ejemplos. Por ejemplo, en lugar de hablar de obras, te diría que Cristina inaugura 4 o 5 veces obras, la misma obra que nunca se inicia, por ejemplo, y que está. Es una buena idea. Pero la otra cosa que sí me surge es qué hay de general en todo esto. Y creo que en general lo que lo define mejor es el concepto de gobierno populista. Y cuando yo hablo de gobierno populista, no hablo de mi concepción de gobierno populista, que podría ser apasionada o parcial. Hablo de la concepción de lo que ellos mismos definen como gobierno populista. Por ejemplo, Ernesto Laclau, Chafrontal, que son los que han elaborado la tesis del populismo, ¿no? Y la primera cosa es la siguiente. Hasta ahora habíamos interpretado que la política es el arte de lograr consensos. Es el arte de que la sociedad acepte ciertas cosas básicas, discrepe sobre cosas menores. La posición del populismo es que la sociedad es un problema de conflicto. Hay que crear el conflicto, y este conflicto exige inevitablemente tener un opositor. Entonces se crea el enemigo. Y el enemigo siempre es uno, es decir, o la oligarquía, o la prensa, pero siempre es uno de eso. Y cuando vos hablabas, que me pareció muy buena imagen esto de que alguien controlaba parcialmente las cosas. Me acordaba de la tesis de Madison de la democracia. Decía que la mejor democracia era aquella en que las facciones existían y se equilibraban entre sí. Que era eso, que cada uno tuviera una parte del proceso y ninguno pudiera controlar todo. Pero creo que has acertado con el tema, y te quería decir solamente respecto a la objetividad. Manuel Gálvez decía en la Argentina que ser objetivo no es no tomar partido, sino no tener partido tomado previamente. Y yo creo que cuando uno lee tu libro puede tomar partido y no ser objetivo. Preguntas. Bueno, y déjame hacer, mientras vienen las preguntas, ojalá, esto que tú dices del equilibrio justamente, es muy claro en el Tribunal Electoral. Antes el Tribunal Electoral era una instancia donde estaban presentes todos los partidos políticos. Y obviamente todos los partidos políticos tenían interés en manipular el proceso electoral, no tengo ninguna duda de eso. No iban como angelitos al Tribunal Electoral. Pero como todos estaban presentes ahí mismo, todos acababan de alguna manera anulándose unos a otros. ¿Sí? Hoy el Tribunal Electoral está en manos de solo uno, que es el gobierno, y las dudas, no dudas, sino realidades sobre la manipulación electoral son enormes, ¿no? A mí me encanta lo que ahora sucede, mirando un poco irónicamente, porque cuando yo fui candidato a la Asamblea de Montecristi, que la verdad, como tú dices, fue un esfuerzo en solitario, ¿sí? Y ahí nosotros salíamos a hacer campaña con los medios modestos que teníamos, ¿sí? Y me encontramos, pues, por ejemplo, con Alberto Acosta, hoy candidato a la presidencia, en esa época aliado de gobierno, o María Paula Romo, Norman Ray, conocidos amigos que hacían campaña. Y yo les decía a ellos en esa época, y varias veces reclamé, miren ustedes todo el abuso que ustedes hacen, y la manipulación que tienen, y las ventajas que tienen sobre nosotros, ¿no? Yo les decía a ustedes, por ejemplo, en algún lugar, les decía, ustedes acaban de llegar escoltados por la policía y apoyados por la policía. Yo llegué en mi carro con mis 3 o 4 personas que me acompañaban, y ellos me decían, no, es normal, así mismo funcionan las cosas, aquí no hay ninguna manipulación. Pero hoy digo, irónicamente, me gusta oírles, porque le oigo a ellos, a María Paula Romo, a Norman Ray, a Alberto Acosta, que ahora ya no están con el gobierno. Betiamores. Sí, Betiamores, que ahora todos los días ellos se quejan de cómo sienten el peso del gobierno en la campaña electoral y todos los abusos del gobierno. ¿Sí? Entonces, cuando uno cambia de lado, se da cuenta de cómo son las cosas, ¿no? Yo creo que se aprende mucho escuchándolos y oyéndolos. Y creo que hay que debatir. Y una de las cosas que he aprendido en los últimos tiempos es lo siguiente. Todo lo que nosotros reclamamos, la separación de poderes, la independencia del poder judicial, la libertad de prensa, no es solamente que no la respetan, no creen en eso. Abiertamente no creen en eso, porque dicen que eso son instituciones creadas por la oligarquía para tener sometido al pueblo. Y en cuanto a lo del Estado, hace unos días, estando con Carlos Sánchez en Washington, nos decía Ian Vázquez un buen ejemplo. Decía, si uno le pregunta a un ciudadano si le daría $1 millón a un político para hacerlo, le diría ni loco, pero se lo da el Estado, lo mismo. Bueno, hay el presidente del partido del gobierno, Galo Mora, que lo dijo el otro día muy claramente. Este tema
que viene de Montesquieu, de la separación de los poderes, y lo menciono en alguna parte en el libro, ya es una cosa pero, o Correa diciendo soy jefe que debemos del haber Estado, superado, ¿no? Pero Correa diciendo soy jefe del Ah, Estado, bueno, y soy como jefe jefe del de Estado todos, soy claro, del claro. Ejecutivo, del Claro. Legislativo y del Judicial. Sí, José. Con todos estos elementos que son comunes, ¿no? La manipulación de la información, es como una ficción. Nosotros esperamos que el votante se comporte de modo racional y lo que termina apoyando es una ficción que parece ser tan entretenida como cualquiera y mejor que la realidad que viven. Más la manipulación electoral, la posibilidad de manejar inclusive, no solamente la manipulación durante la campaña, sino los resultados. ¿Se les puede ganar en elecciones a estos sistemas? Yo por lo menos en el caso ecuatoriano creo que mientras el precio del petróleo sea alto y mientras haya recursos diversos que puedes tomar, la China, el seguro social, etcétera, etcétera, mientras haya todo eso, tú vas a hacer cosas que en el corto plazo a la gente les llaman la atención. Y mientras hagas esas cosas básicas que a la gente les llaman la atención, o que la gente se beneficia, O que crea que es así. o que cree que es así, como señalaba en varios casos, o que la gente se beneficia de una u otra manera, yo creo que es muy difícil ganar, ¿no? Yo creo que sí necesitas un cambio en el entorno, algo tiene que sacudir las cosas en el entorno de la vida diaria, ¿sí? Para que la gente cambie, si no la gente tiene la comodidad de la vida diaria, ¿no? Pero, como te digo, los populismos, ese momento siempre acaba, Sí. tarde o temprano, pero siempre acaba llegando. Lo malo es que tenés que empezar de nuevo. Y tienes que empezar otra vez el mismo ciclo, Sí, sí. porque sin lugar a dudas, y siempre sucede lo mismo, y siempre la gente acaba reaccionando de la misma manera que es, pero no me dijeron. Yo no sabía. ¿Por qué sucedió esto? Sí. La gente se deja engañar por el espejismo. Eso ha sucedido en todos los países, la historia es repetida, ¿no? Pablo Lucio, el problema de la polarización y la división social, el odio de clases que se está fomentando en Ecuador, que igual ha pasado en Venezuela, que ha llegado a un extremo tremendo en Venezuela. Pero hablando de Ecuador, ¿tú crees que si hubiera un cambio de gobierno y de otra forma de gobierno, este daño sea todavía reversible, o crees que esto va a quedar algo ahí, van a quedar huellas profundas? Yo creo que es una pregunta muy, muy importante, no solo en el ámbito de la división entre la gente, sino en muchos otros ámbitos, ¿no? Que es, ¿qué cosas vas a poder revertir y qué cosas no? Cuando tú tienes un gobierno que hoy, y nuevamente presentando las cifras de manera objetiva, porque uno siempre puede exagerar en las cifras, yo he tratado de presentar lo que son. El gobierno ha crecido de un tamaño de alrededor de un 27% del Producto Interno Bruto a 41, 42, incluyendo lo que tradicionalmente se incluye. Si se incluye otras cosas es aún mayor, digamos, incluyendo lo que normalmente se incluye, ha aumentado alrededor de 12, 15 puntos. Bueno, 12, 15 puntos, tienes que pensar cuántas cosas da el gobierno a la gente con esos 12 o 15% adicionales. Cuántas cosas muchas veces inútiles, o algunas veces útiles, o muchas cosas simplemente que le sirven al gobierno para, en definitiva, digámoslo de esa manera, comprar a la gente. Entonces esa gente, ese país que se ha acostumbrado a recibir todas esas dádivas, y mañana le dices, no, ya no es así. Tomemos ejemplos concretos. En el Ecuador se empezó el proceso hace 10, 15 años de hacer carreteras con peajes. No peajes para recuperar todo el costo de las carreteras, con peajes moderados para recuperar el mantenimiento de las carreteras. Y yo creo francamente que el ecuatoriano se fue acostumbrando a eso, a decir, sí, hay que pagar para que esto se mantenga. Y además veo que eso permite mantener las carreteras. Hoy se ha pasado al proceso donde todo es gratuito. El concepto de la gratuidad, porque los derechos por esencia tienen que ser gratuitos, es parte de la filosofía. En realidad los derechos no tienen por qué ser gratuitos, pero aparte de la filosofía es que un derecho tiene que ser gratuito. Entonces hoy tú vas a un parque nacional y es gratuito. Antes pagabas 50 centavos, $1. Hoy las carreteras son gratuitas. Antes tú pagabas $1, alguna cosa por la carretera. Es decir, la gente, por ejemplo, que le has acostumbrado a eso, mañana viene alguien y dice, vea, vamos a volver al esquema de responsabilidad, donde usted va a pagar las cosas que usa.
¡Ah, caramba! Por eso te digo, no solo es el tema de los conflictos, que es muy grave, sino un tema de una cierta visión del mundo que tú vas introduciendo en la cabeza de la gente, y por eso digo, tú vas dañando la mente de la gente y luego volver atrás no es fácil. Pero vos estás hablando de algo que, como un servicio público, pero también ocurre en Argentina especialmente, que los servicios que uno consume todos los días y que está acostumbrado a pagar están tan subsidiados, que el día que tengan que eliminar el subsidio va a ser un escándalo. Por supuesto. Va a ser un escándalo. Sin duda. Carlos. Pablo Lucio, sin duda esto que describes es la parte ecuatoriana de un fenómeno transnacional. Y es un buen ejemplo, una buena metodología para mirar lo que pasa en los otros países. Sin embargo, yo creo que este proceso se está revirtiendo y que hay elementos de crisis que van a terminar por cambiar las cosas y volver a lo que tú llamas la normalidad. En Venezuela, el tema de la crisis económica, que se ha de hacer patente esta semana con la devaluación que acaban de realizar, el tema muy grave de la crisis de la existencia o inexistencia de Hugo Chávez, que va a tener un alcance continental, son factores de crisis. En la Argentina hay un tema económico, en Bolivia hay un tema vinculado al narcotráfico y a problemas internos que ha creado el propio gobierno. La economía no es todavía un problema. ¿Cuáles son los elementos de crisis en el Ecuador y para cuándo? Sí, es una interesante pregunta, pues, Carlos. Mira, yo creo que en el Ecuador el momento de crisis es o bruscamente cuando se revierta el tema petrolero, si es que se revierte, o más lentamente el propio tema petrolero, si es que el petróleo se queda donde está. Porque no nos olvidemos que es una sociedad, en estos 6 años, en que nos hemos acostumbrado a vivir con un incremento del precio del petróleo de 10, 15, 20 dólares cada año. Es decir, El simple hecho que no aumente... El que no aumente ya es un problema, pero es un problema más lento, por supuesto. No, es una cosa más lenta que te va minando, ¿no? Yo creo que ese es el elemento fundamental en el Ecuador. El otro tema, pero a veces uno mira esos temas creyendo que son temas que para la sociedad son importantes, pero el rato acaban siendo secundarios, que es todo el tema de la corrupción que tú también mencionabas, ¿no? Uno pensaría que esos temas deberían permear hacia la sociedad, que las sociedades deberían darle más importancia, pero muchas veces, por lo menos en cierta situación como la actual, donde el manejo publicitario tiene una gran capacidad de revertir todo eso, yo creo que son temas que acaban impactando mucho menos, o al menos acaban impactando más lentamente de lo que uno pensaría, ¿no? Entonces, a mí me parece. Ahora, si hay dentro de eso algo bien importante que está implícito en lo que tú dices, y ahí cada uno tiene su visión, es si pasa algo importante en Venezuela, en Bolivia, en Argentina, hay algo importante, ¿qué impacto puede tener eso en el Ecuador? Y ahí hay opiniones divididas. Hay algunas personas que piensan que ese impacto puede ser importante, hay otras personas que pensamos que el impacto puede ser menor, porque la Revolución Ciudadana tiene sus propios códigos, sus propios senderos, y yo no estoy muy seguro que el impacto externo sería tan importante, no sé. Yo tengo una discrepancia contigo, Pablo, que es la siguiente. Creo que uno de los grandes problemas que hay en América Latina es que la corrupción es una constante, es un mal endémico, y que no hay ninguna reacción social ni ninguna condena social. Es decir, no solamente la gente sabe los problemas de corrupción, no solamente la presidenta argentina denuncia que su patrimonio desde que su marido es presidente hasta ahora creció 9 veces y lo plantea en su declaración de impuestos. Todo el mundo sabe la corrupción rampante, están las denuncias, y sin embargo la corrupción no aparece en ninguna de las encuestas como valores. Yo creo que hay una condescendencia, inclusive a nivel individual. Hay gente que no tiene ningún inconveniente sentarse en una mesa con un señor que está anunciado de corrupción y no le importa. Exactamente. Y ese es un tema que menciono al inicio del libro, que obviamente la sanción social es uno de los elementos de lucha contra la corrupción. Y es eso lo que tú acabas de decir. Si la gente se sigue sentando alegremente con quien todos saben que, bueno, entonces no hay manera de corregir. Porque en el caso de Ecuador y en la Argentina y en el de Venezuela está claro las denuncias por corrupción fundamentales, sin embargo a la gente no le interesa. Javier. Quizá siguiendo sobre ese tema,
En el caso de Venezuela, por ejemplo, como usted dijo al principio, el problema de la sociedad, el deterioro de la sociedad en el caso venezolano es terrible, y quizás la razón por la cual no se protesta como se debería por la corrupción que se ve a todos los niveles es porque todo el mundo está participando de esta piñata ahora en Venezuela. O sea que todo el mundo tiene rabo de paja, o una gran mayoría. Si bien el gobierno está cometiendo actos de corrupción, pero increíble, mucha gente de la oposición se está beneficiando del gobierno también, negociando con los dólares. Muchas empresas hoy están preocupadas por lo que pasó ayer. Hay muchos venezolanos que dirán, wow, vamos a ver ahora cómo nos llenamos otra vez nosotros. Entonces yo creo que la sanción de la sociedad hacia la corrupción rampante que hay en nuestros países es un problema serísimo, y yo no creo que va a cambiar en el corto plazo, tristemente, y sobre todo países petroleros que tienen esos ingresos tan descomunales, ¿no? Sin duda, sin duda. Sí. Yo tengo una pregunta sobre un rumor. ¿Qué hay de cierto que Correa piensa subir el impuesto de salida de divisas del 5 al 15%? Aparte de eso, de la nueva ley que pusieron para los importadores que pagan y dejan el dinero afuera, que ahora tienen que pagar ese impuesto. ¿En qué manera les va a afectar económicamente a las diferentes empresas y lo mismo a los empresarios? Te contesto enseguida, pero volviendo a su comentario. Como yo decía, yo creo que una de las grandes habilidades de estos gobiernos es de crear mecanismos donde muchos acaban beneficiándose de uno, y no necesariamente de manera corrupta, pero acaban beneficiándose de los favores del Estado, de una u otra manera. Y entonces yo creo que acabas teniendo una sociedad absolutamente dependiente, y que dado que estás recibiendo esos favores, incluso sin ser ligados a la corrupción, pues prefiere no alzar la voz ni hacer nada porque está participando de ese festín. Y obviamente en nuestros países petroleros es aún peor. Por eso yo le dedico un capítulo del libro, y tú lo decías, al tema de la maldición o bendición de los recursos naturales, que ciertamente en nuestros países acaba siendo un tema muy grave, ¿no? Y siempre hay que acordarse de lo que tú recordabas, que este tema nació, la expresión nació en Holanda, la enfermedad holandesa. Nadie les llamó la enfermedad venezolana, porque era obvio que a los venezolanos les pasa eso, digamos, o a los ecuatorianos. Pero la gente sí se sorprendió de que una sociedad organizada y ordenada como la holandesa haya caído en la enfermedad holandesa, en esa enfermedad de los recursos naturales, a pesar de ser Holanda, ¿no? Y por eso es que los noruegos, obviamente en otra situación, no podemos compararlo, pero también hablo del caso noruego ahí. Por eso los noruegos hace 15 años, cuando se volvieron petroleros, dijeron: nosotros no queremos caer en la enfermedad holandesa que les pasó a nuestros vecinos. Y Noruega sorprendentemente decidió crear un fondo de todos los recursos petroleros que tienen. Por eso Noruega hoy tiene un fondo de ahorros petroleros del orden de los 600,000 millones de dólares en un país de 6 millones de habitantes. O Chile. O Chile, pero digamos Chile guarda una parte, pero el caso emblemático, digamos, es Noruega. Pero obviamente son noruegos, por eso son noruegos, ¿no? Pero solo un segundito comento el tema. Entonces, porque son noruegos, son diferentes, pero ellos guardan el 99% del dinero del petróleo, tienen un fondo de 600,000 millones, que obviamente lo van a utilizar algún día, que es para fondear las jubilaciones cuando haya demasiados jubilados y muy pocos trabajadores. O para los ciclos, claro. Entonces, bueno, justamente los países han entendido que hay un problema muy grave, y nosotros somos tan poco ordenados e institucionalizados que evidentemente caemos en esa tentación con mucha facilidad. Pero contesto a la otra pregunta tuya sobre el tema de la... Si alguien me dice, en un par de años vamos a tener más impuestos, yo te digo, no hay la más mínima duda. No hay la más mínima duda. Pero aún es de salida del país. Tú me dices, ¿el impuesto a la salida de divisas va a subir? Te digo, habrá subido en un par de años. Puedo equivocarme, lógicamente, pero creo que la probabilidad es bastante pequeña de equivocarme. No creo que haya subido al 15%, francamente, pero habrá subido. Si tú me dices, en el Ecuador habrá un impuesto al patrimonio en los próximos años, te digo, la probabilidad es altísima de que haya un impuesto al patrimonio. Se habrán creado, porque los gobiernos son muy creativos, otro tipo de impuestos que tal vez no nos imaginemos, sin duda. Hay un nuevo concepto que surgió, discúlpeme que tome un poquito de tiempo, estamos aprovechando para conversar por su amable presencia.
Hay un concepto que surgió y en Venezuela, en Bolivia también lo aplicaron con la banca, que es el concepto de las utilidades extraordinarias. Es decir, el gobierno define cuánto es lo normal ganar en un negocio. Se aplica a la banca, porque siempre obviamente puedes empezar todas las cosas con los banqueros, que es más fácil a los banqueros aplicarles esas cosas. Pero luego los vas extendiendo a otros. La retención a la soja en Argentina. ¿Por qué ganas tú 30%? No, lo normal es 15%. Entonces, por encima de 15 yo te voy a gravar altamente. Entonces, ese concepto, por ejemplo, de las utilidades extraordinarias, yo creo que es un concepto que se va a ir extendiendo a otras actividades, porque yo soy el que decido qué es lo normal ganar en tal o cual negocio. Inosca. Bueno, yo oyendo lo que dijo Javier, indudablemente hay una franquicia del populismo, del socialismo del siglo XXI que aplica para todo. Estando aquí en el instituto, he podido, por supuesto, entender que todos estamos padeciendo lo mismo, todos estos países que estamos pasando por el socialismo del siglo XXI. Lo que yo creo que hay un elemento importante que tenemos que tener en cuenta, y caímos en eso de pensar que todo el que está con Chávez o que los que están con Chávez está favoreciendo a Chávez. No es tan cierto. Hay un acondicionamiento psicológico que yo pienso que en este momento, este momento que se ha tomado Castro, el secuestro de Chávez, o sea, han hecho un trabajo en la sociedad. Ahora los jóvenes andan con una cosa roja, una camisa roja, con la cara de Chávez, y dice: Chávez soy yo, todos somos Chávez. Y eso está tan metido en el alma de cada uno que yo en este momento, nosotros fuimos expropiados por Chávez absolutamente todos, son mi familia, lo que no nos expropió a nosotros, la compañía. Sin embargo, tengo familias que hoy son chavistas, y me están explicando por qué son chavistas. Y es una cuestión como, es una casi religiosa, la forma como, o sea, yo creo que el acondicionamiento psicológico dentro de esa franquicia, que es llegar al poder por elecciones, después cambiar la constitución, ahí está esto aquí abajo, erosionando eso, y no es cierto que todo el que se está pasando con mi hermana, yo tengo una hermana que está en Francia, que no recibe ya en un centavo, y es chavista. Yo, bueno, ¿cómo? No sé cómo, pero y muchísima gente. O sea, no, yo creo que no nos podemos ir por eso de pensar, sino qué está pasando que esta gente logra fanatizar. Es algo muy bien. Bueno, déjame decirte algo familiar. Justamente yo regreso a Quito el día lunes y voy a tener una seria discusión con mi querida hermana. Ayer justamente circuló un mail entre sus amistades explicando pues que ella va a votar por Correa y que todos deberíamos hacer eso, ¿no? O sea, ahí tengo una pequeña discusión con mi hermana pendiente. Pero el otro tema que tú planteas es interesante, porque mi hija, mi segunda, que le gusta mucho la política y es anticorreísta, pero le gusta hacer que haya equilibrio en las cosas y todo esto. Ella sí nos pregunta eso con mucha frecuencia. Dice: a ver, nos dice a mí, a mi esposa, me dice: ustedes miran el mundo, entonces dicen los chavistas, Chávez así, Correa así, ¿y por qué hay tanta gente que le sigue entonces? ¿Por qué tu hermana, la tía, por qué le sigue? ¿Por qué hay tanta gente que le sigue? No es un asunto, ella misma nos dice: a ver, hay que analizar un poquito más el tema, no estoy de acuerdo contigo, ella misma nos dice: hay que analizar más esto, ¿no? Mario. Tú decías, Pablo, que se prevé, tiene que haber un incremento de impuestos. Yo les voy a contar un caso que lo viví hace 15 o 20 días que estuve en Quito. Estuve con el principal, CEO, sería el equivalente, de una de las empresas realmente, probablemente de las 10 mejores empresas del Ecuador, mejores, más grandes, más importantes en el área de productos alimenticios. Una empresa muy bien manejada, muy responsable, y yo estoy absolutamente seguro de que manejan sus cosas como se deben manejar. Y me contaba él que el director, nada menos que el director general de rentas, les visitó personalmente, llegó ayer, a decirle que el Estado creía, calculaba y esperaba que la contribución de esa empresa en impuestos debería ser el 2% de su cifra de negocios. Le trataron de explicar que
Primero, que el impuesto es a la renta, al rendimiento, no a la cifra de negocios. Que además, pues hay empresas que tienen alto margen y poco volumen, otras que es lo contrario. Y que mientras explicaban esto y trataban de explicar con cifras y con los técnicos de la empresa, el director de rentas simplemente movía la cabeza y decía, no decía nada, simplemente movía la cabeza, y 2%. Y este rato a la empresa le glosan, o le observan definitivamente que tiene que pagar el 2%. ¿Por qué? Porque el director de rentas calcula que eso es lo que tiene que pagar. Y puede ser que el caso quede pérdida, el pague igual. Sí, no, directamente, el director general de rentas se sentó ahí a discutir. Es absolutamente así. Y es, Mario, solo para darte completar la cifra nada más. Claro, el gobierno considera que todo negocio debe rendir entre 8 y 10% de sus ventas. En consecuencia, como el impuesto es más o menos... No tiene nada que ver con riesgo, no, con nada. Y como el impuesto es más o menos, digamos, 25% para redondear, 25% de 8 a 10 te da 2 a 2,5 de las ventas. Ese es el... Pero yo quiero hacer otro comentario. Tú comenzaste, Guillermo, diciendo qué hace el instituto, qué defiende el instituto, qué promueve el instituto, libertad, democracia, etc. Y entonces te pones a pensar, una de las preguntas se hicieron en ese sentido, ¿cómo se va a desarmar esta cosa? Y en la mente de la gente, ciertamente en la mía, uno piensa que se necesita un gobierno igualmente autocrático para poder desarmar lo que esta gente, abusando del poder y pasándose por encima de todas los conceptos y las instituciones y todo lo demás, ha hecho. ¿Cómo se va a desarmar? Puede, y quien sabe, esa es la explicación por la cual vemos en todas partes que no surge gente que está dispuesta a enfrentar y que pueda enfrentar esto. Ve el caso de Venezuela. Y yo no soy venezolano, pero simplemente para aclarar a los demás, yo soy ecuatoriano, pero tengo muchos amigos venezolanos. A mí me da la impresión de que Maduro es un hombre probablemente, sí, debe ser inteligente, probablemente medianamente algo instruido, algo informado, pero nada más que eso. Pero es Maduro el hombre que va a poder desarmar, es decir, un Maduro puede desarmar lo que ha hecho Chávez. Y entonces va a haber una natural tentación en nuestros países de seguir esperando que venga el Mesías de otro signo para volverle al país de la normalidad. Por eso es que personalmente yo creo que el daño que esta gente hace en todos estos países es un daño que no se va a remediar en 2 generaciones. Y Argentina es, si tú quieres, el caso más lamentable, más triste, porque Argentina todavía no se repone del peronismo, del populismo peronista. No sé si estoy... ¿Puedo? Por favor. No, antes, yo quería hacer 3 comentarios antes de darte para que cierres. El primero es ¿cuál? ¿Una pregunta más? Gracias. Hago el comentario después, entonces. Perfecto, muchas gracias. Solo empezaré por la felicitación tanto al Instituto como al señor Salvat por llevar a cabo este evento, que no dudo va a ser una obra de consulta para mucha gente, empezando por los ecuatorianos. Pero hay un punto que me parece que no consta y es importantísimo, tanto por lo grave de lo que se ha hecho, de lo que no se ha hecho, y es un tema que se llama las compras militares. Yo no quiero enfrascar esto en una conversación que les quite tiempo para todo lo que hubiera que decir, más el poder compartirlo con usted. Y la felicitación porque usted tiene la valentía de escribir un libro de esta magnitud viviendo en el Ecuador. Comprendemos los riesgos que eso implica. Pero el tema de las compras militares, solo para hacer una ligera comparación, el año 72, que empieza la dictadura de Rodríguez Lara, el petróleo estaba a $2.50 el barril. Viene la guerra de los 6 días, que nadie la podía haber previsto, quizás excepto los mismos países árabes, y entonces el petróleo llega a $12.
Con esto, sin pretender ser un apologista del general Rodríguez Lara, las Fuerzas Armadas fueron equipadas solo por el hecho de haber subido 5 veces más el precio del petróleo frente a la exportación que recién había comenzado. ¿Qué es lo que ha hecho el señor Correa? Y eso es lo que no lo encuentro en el libro, pese a que no he tenido tiempo sino de estudiarlo. 2 fragatas de la clase Linder que estaban ya adquiridas por Chile muchos años atrás, a punto de ser enviadas a desguazarse. Esas fragatas tuvieron que llegar la una remolcada porque no tenía turbinas para hacer el viaje, y la otra tuvo que llegar, y en el Perú se quedó al pilot, y también tuvo la Armada que mandar un remolcador de altura. Una cantidad que inicialmente eran 24 aviones Super Tucano, son aviones turbohélice para algo muy específico, porque él vio que eso es con lo que había atacado alias Raúl Reyes a la base en el territorio ecuatoriano, en el caso de Colombia. Y por otro lado, para no entrar en muchos detalles, compraron 12 aviones Cheetah, que es la versión del Kafir israelí, cuando Sudáfrica estaba prohibida de hacer importaciones de equipos militares por el bloqueo, cuando el tema de la apartheid, cosas que todos lo sabemos. De esos 2 aviones ya se cayeron 2, ya tuvieron problemas, porque son aviones analógicos y de 40 años atrás, porque el señor Correa se descuidó de haber hecho lo elemental. Hay que renovar por lo menos una nación que se respete, en términos generales, de tener una escuadrilla, 12, 16 aviones de combate con la tecnología actual. Eso hasta hoy no se ha dado. Y esto podría seguir de largo porque es un tema, como digo, que lo conozco bastante por la curiosidad que me causa, pero lo creo oportuno, si alguien está escribiendo un libro al respecto, o si usted va a hacer otro adicional solo para este tema. Eso considero terriblemente Solo grave. te menciono, y no menciono el tema en el libro, no, gracias por tu comentario, por no conocer del tema, pero en la parte de educación sí hago una comparación entre lo que se gasta en educación y en armamento, y creo que la relación es interesante. Sí. Si quiero hacer 3 comentarios. Uno es respecto a la corrupción. Es decir, yo creo que hay una cosa que es bueno comparar. Cuando dicen en América Latina, en Estados Unidos también hay corrupción, la respuesta es sí, hay corrupción. Pero cuando algo aparece acá, primero hay que ver las dimensiones. Acá hablan de 3, 4 mil dólares, un almuerzo no pagado, un pasaje no pagado. Pero los diarios siempre dicen, esto fue pagado con dineros del contribuyente. Y eso pesa y peca. En cambio, en la Argentina o en cualquier otro país que tiene alto nivel de corrupción, es como si no fuera de nadie el dinero que se roba. Y yo siempre digo que el espacio público en el mundo sajón es de todos y el espacio público en el mundo latino es de nadie. Hay una gran diferencia, que es tirar el papel, no hacer absolutamente nada. Pero creo que esa diferencia entre esto es con dinero del contribuyente, si se publicara así en la Argentina, sería otro cantar. El segundo es el tema de la cultura que planteaste, Ninosca. Pablo plantea en su libro que nosotros hablamos con la razón y ellos hablan con el sentimiento, es decir, que ellos tienen una cosa emotiva, son los simpáticos, los que están a favor de las cosas que motivan a la gente, y nosotros estamos a favor de la racionalidad, de la dureza en las cosas. A eso hay que sumarle que el control que han tomado también ha llegado hacia abajo, y entonces hoy en día están difundiendo eso. Seguramente un chico de 6, 7 años que hoy estudia en Argentina va a tener una visión diferente a la que tenía su padre cuando tenía 6 o 7 años, y eso lo hemos sufrido mucho. Es que el tema es cultural, siempre ha sido un tema cultural, agravado porque el poder que tienen también está llegando a las escuelas con esta visión de su narración. Y el tema, la última pregunta es la que decía Mario, ¿cómo se va a desarmar? Yo no te puedo contestar con política, yo no soy político, te contesto con la historia. Siempre se han desarmado. Y nunca, o muy pocas veces fue necesario alguien con el mismo poder, sino que una de las cosas que es malo y a su vez tiene un sentido positivo es que nuestro pueblo son volátiles. Así como hoy piensan en él, cuando esto se derrumbe, porque además no hay nadie que derrumbe un gobierno de esto, se derrumban solo, implosionan y ahí es donde aparece alguien. Y tenemos la experiencia de que siempre han aparecido soluciones democráticas, soluciones mucho más, diría, racionales, que han sacado este país. Y en el fondo lo que estamos hablando de América Latina son 4 o 5 países. En el resto las cosas funcionan razonablemente bien. Sí, Mario. No, yo también pienso que se va a desarmar. Es simplemente cuestión de cuánto tiempo va a llevar a la sociedad en lograr eso, por un lado. Por otro lado, hay aspectos que se mencionaron aquí,
que es justamente todas estas... los gobiernos como este han exacerbado las grietas que existen en nuestras sociedades. Nuestras sociedades están, yo lo digo un poco vulgarmente, pegadas con babas, ¿no? Son sociedades que tienen una serie de rajaduras, y estos gobiernos han aprovechado de ellas y han creado unas divisiones profundas. Los blancos con los negros, los que tienen contra los que no tienen, y toda una serie de oportunidades que las han aprovechado para crear justamente, para dividir y poder de esa manera aumentar su poder. Este grupo de España decía que en el caso, ya está Carlos, espera un minuto, que en el caso de Venezuela y de Ecuador ellos habían creado el enfrentamiento entre indígenas y blancos, en el caso de Venezuela lo habían creado entre ricos y pobres, y que en España había que crearlo entre generaciones, el enfrentamiento. Carlos. El ámbito en el que se mueven es el ámbito de la confrontación. Ese es el proyecto cubano, no estás descubriendo nada nuevo ahí. Necesitan dividir y necesitan separar a la gente. En Bolivia el tema ha sido el indigenismo. Cuando eso ha dejado de servir, ha sido el tema generacional. Cuando eso ha dejado de servir, ha sido el tema regional. Cuando han tenido que meter la mano a los verdaderos indígenas, entonces se han volcado a generar una confrontación de naturaleza económica, los que pueden y los que no pueden. Pero yo quería mencionar el tema que ustedes están diciendo cultural y educativo. Ojo con eso. Yo no sé qué ha pasado en el Ecuador y pregunto, pero en Bolivia han cambiado todos los planes de estudio, todas de las escuelas, han cambiado los planes de instrucción militar. Los colegios militares, las academias de policía no son más las del Estado Nacional, son las que están llevando adelante una otra doctrina que está implantada en Venezuela, que está implantada en Bolivia, no sé del Ecuador, separándose lo que era la influencia en ese tipo de doctrina de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial y del bloque occidental, han reemplazado la cultura esa con un sistema educativo, abriendo una escuela militar de altos estudios para el ALBA en Santa Cruz, Bolivia, que el comandante del Ejército Sur el año pasado me dijo no saber si estaba funcionando, no, si está funcionando hace 3 años. Pero volviendo, saliendo de lo militar, yendo a lo normal, al ciudadano corriente, los libros de texto, los primeros 6 años de educación han sido cambiados. La educación rural y la educación radiofónica que se hacía en Bolivia ha sido totalmente cambiada y hay un proceso de adoctrinamiento. Yo no creo que las generaciones de los últimos 20 o 30 años de Cuba que están llegando aquí de una u otra manera tengan la misma mentalidad, y vemos que no tienen las generaciones de hace 40 o 50 años. Ha de pasar lo mismo con los niños bolivianos y venezolanos dentro de 15 o 20 años, cuando se vuelvan votantes, o menos tiempo que ese, si este proceso sigue, o si cuando se regresa a la democracia no se hace un trabajo efectivo sobre ese tema, están siendo entrenados para otra cosa, con otros valores, con otros principios que ellos consideran buenos. Para esa gente Montesquieu será un dinosaurio antidiluviano que hablaba de la división de poderes, y tendrá un enfoque, seguramente un nuevo constitucionalismo en el cual el pueblo es el que manda, para decir un ejemplo, etcétera, etcétera. ¿En qué está eso en el Ecuador? Bien, y aprovecho eso para hacer un comentario final. Yo creo que el gobierno ha identificado muy claramente cuáles son los 3, digamos así, las 3 actividades y los 3 poderes que el gobierno tiene que controlar. Y creo que esos 3 son la banca, los medios de comunicación y la educación. Si tú logras manejar esos 3, tú estás, digamos así, en lenguaje coloquial, estás manejando el dinero, estás manejando la información y estás manejando la mente de la gente. Yo creo que esos son los 3 enfoques. El gobierno ha sido muy drástico en el tema bancario, imponiendo regulaciones que, quizás no exagerando mucho, hacen que el banquero deje de ser banquero y sea casi administrador de las instrucciones recibidas del gobierno.
de las regulaciones recibidas. Con los medios de comunicación ha sido muy cuidadoso de no dejar ni un solo resquicio. Es decir, hay todo un aparataje montado que permite hacer un seguimiento de cada cosa que se dice en el Ecuador y quién la dice, de tal manera, y por eso digo que no se ha dejado un solo resquicio, de responder a cada una de esas cosas. Si la persona tal que tiene cierta influencia dijo tal cosa el día de ayer, pues el día de mañana, en los principales noticieros, hay una respuesta a lo que esa persona dijo. Es decir, ocupar cualquier espacio que puede significar una desviación al pensamiento único, digamos, del gobierno. Y yo creo que esa tarea de la educación que ya se inició en estos 6 años va a ser uno de los grandes objetivos de estos próximos 4 años, ¿no? Que va a ser la educación y dentro de la educación las universidades. ¿Hay reforma educativa en el Ecuador? Sí, hubo claro, una nueva ley y una serie de cosas. ¿Lo de contenido también? Sí, claro. Y los contenidos van desde cosas importantes que son los textos, que son los conceptos, que como decía hace un momento, cosas que la gente no se da cuenta, como es el volverse dueños de las universidades privadas vía elecciones internas, que es un proceso, lógicamente, no van a lograrlo el primer día, pero es un proceso, hasta cosas tan intrascendentes aparentemente, pero que les permiten marcar la cancha, que es que hoy en el Ecuador, en los colegios, ya las notas no son sobre 20, sino ahora las notas son sobre 10, entonces es un cambio de una importancia trascendental, pero no es el cambio, porque obviamente ellos saben que el cambio no es nada, es que eso les permite ejercer mayor control sobre. Entonces dice, ahora tú ya no haces lo que quieres, ahora tú tienes que ceñirte a este libreto que yo te estoy poniendo. Entonces yo creo que esos son los 3 ámbitos: educación, prensa, digamos, medios de comunicación y banca, que para el gobierno son los 3 elementos fundamentales. Ahora, cerrando un poco esto, yo creo que en el fondo el mensaje tanto del instituto como de los que tratamos de pelear por ciertas ideas, de ciertos principios y ciertas acciones también, es que los países, y usted lo decía antes, los países petroleros, todo esto es extremadamente complicado. Sí. En los países petroleros hacer esta política de poder y de dádivas es muy fácil. Porque además en estos países, y tú dabas el caso de los Estados Unidos antes, en estos países, bien que mal, tú tienes que tomar de unos para dar a otros. Bien que mal. En los nuestros, con el petróleo, tú no tienes que tomar de unos para dar a otros. Ya lo tienes. Y la gente no siente que eso, el petróleo, es de ellos. La gente ha partido de la idea de que el petróleo es del gobierno. ¿Por qué va a ser mío? Es del gobierno. Y hace parte de esa premisa. Y entonces el gobierno, cuando da dádivas a partir de eso, no está afectando a nadie. Entonces, por eso en los países petroleros este proceso creo que es extremadamente difícil. Y creo que desgraciadamente todos los que entran en política, de alguna manera, acaban cayendo en esta trampa. La política se acaba convirtiendo en el espacio de ¿qué dádivas voy a dar yo? Tú das tales dádivas. Ahora que yo entro a la pelea, ¿cuáles son las que yo voy a dar? Y entonces se crea una sociedad donde la pelea no es por volver a principios, digamos, de liberalismo más razonables. Es simplemente la pelea cómo yo me vuelvo más dadivoso de lo que eres tú. Y todos acabamos cayendo en esa trampa, ¿no? Yo, la única experiencia que he tenido en política activa, al final esto también es una manera de hacer política, en política activa, que fue en la Asamblea Constituyente de Montecristi. Yo volvía todos los días, y en parte por eso no he vuelto, yo volvía todos los días de mis recorridos en las calles con la sensación de haber engañado a la gente, de decirle a la gente, y sin querer, incluso pensando tal vez intentando pensar desde otra acera, de decir, ¿qué hice hoy? Hoy lo que fui y le dije a la gente es, yo soy el que le voy a, vote por mí porque yo soy el que le voy a resolver sus problemas. Yo soy el que estoy ahí para darle algo. Y
Y la política en parte es eso, pero en los países petroleros es aún peor. Te acaba derivando a esa visión del mundo que no es la visión que queremos nosotros vender y compartir, sino es la visión que te va llevando casi inevitablemente a ese mismo juego, ¿no? Entonces, para algunos amigos me decían, ¿fue cansada la campaña? Yo decía, no, cansada no fue, uno camina, hace lo que tiene que hacer, no es que es cansada. Para mí era psicológicamente muy cansada por eso, porque sin querer acabas cayendo en ese juego de aparecer como el Mesías que resuelve los problemas y va a repartir la baraja del póker, ¿no? Así que bueno, les agradezco de verdad muchísimo por esta conversación. Gracias.